Entonces, vamos a comenzar la clase de hoy. Nosotros nos habíamos quedado con lo que es la capacitación propiamente tal. Hablamos bastante sobre cómo detectar la necesidad de capacitarnos, como lo que significaba hacer una evaluación de desempeño, que teníamos métodos como la observación, cuestionarios, etcétera. Podíamos hacer análisis organizacionales, entrevistas, vimos cuáles son los beneficios que tiene capacitar a las personas y estar haciendo evaluaciones de desempeño. Después revisamos cuáles son las técnicas más utilizadas para capacitar. Vimos las instrucciones directas sobre el puesto, las hacer rotaciones, que también lo hemos conversado. Vimos la relación entre un experto y tener una especie de aprendiz que no, el cual vaya aprendiendo de este experto. Lo que estamos haciendo ahora, que es una capacitación a través de conferencias y videos, lo que es el entrenamiento, el juego de roles y el estudio de casos. Todos estos son dentro de las técnicas, hay muchas más, pero son las técnicas que son más fáciles de encontrar dentro de las organizaciones. Eh, También revisamos cómo diseñar y ejecutar una capacitación, que les aseguro que esto va a entrar en la próxima evaluación. Eh, Cómo yo decido quién se va a capacitar en este caso, cuál va a ser el área, si va a ser, lo voy a capacitar en algo específico, en algo genérico, quién va a ser la persona encargada de capacitación, si un experto, si un maestro, si un mismo trabajador, dónde se va a desarrollar esta capacitación, si en el lugar de trabajo vamos a arrendar un lugar externo, cuándo vamos a capacitar, lo vamos a hacer en invierno, lo vamos a hacer en verano, lo vamos a hacer fuera del horario de trabajo, dentro del horario laboral, etc. ¿Para qué voy a capacitar? ¿Cuál es el objetivo que voy a tener para generar una capacitación? ¿Para qué quiero hacerlo? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Qué método, qué metodología voy a utilizar para generar una capacitación? Si no me equivoco, hasta ahí habíamos llegado. Y después Profesor, comenzamos a hablar un poco sobre el CENSE, que es el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. Lo que dijimos de CENSE, primero que todo, es que es un organismo estatal, depende del Ministerio del Trabajo, de su dependencia directa, y la pega un poco que tiene el CENSE es impulsar, en este caso, las capacitaciones, incentivar que se generen capacitaciones a lo largo del país por parte de las distintas organizaciones. Entonces, por ejemplo, si nosotros sabemos que estamos falto de panaderos, por decir algo, nos faltan panaderos en Chile, entonces el CEN se va a sacar cursos para capacitar, para que la gente se capacite en panadería. Eh, y también lo hace a través de incentivos tributarios, que yo le hablé de la franquicia tributaria, que es una posibilidad que tienen las empresas del 1% de la utilidad que tienen, destinarla a capacitaciones. Y ese 1% de utilidad después, lo que gasten en capacitación, se descuenta del impuesto primera categoría que pagan como empresa. Por lo tanto, es un incentivo que tiene en este caso el Estado para que las empresas estén capacitando a sus trabajadores. Ahora, ¿cómo trabaja el CENSE? El CENSE en sí como organismo público no es el que realiza las capacitaciones. Eh, Podríamos decir que es una especie de subcontratación, no nos viene el CENSE a la empresa, sino que lo hace a través de organismos técnicos, en este caso OTEC. Vamos a ir por partes. Primero tengo el CENSE, que es el organismo estatal. Después tengo las OTIC, que son los organismos técnicos intermedios para capacitación. ¿Ya? En este caso, las OTIC son entidades que son sin fines de lucro, es decir, su utilidad al final del ejercicio comercial es cero, no obtienen rentabilidad. Eh, y lo que hacen las OTIC es entregar un apoyo técnico a las empresas. Eso es básicamente. No son los que imparten la capacitación, son una especie de nexo. O sea, yo tengo al CENSE, que es el que tiene los recursos, el que tiene todo. Hay una OTIC que es la que me hace la gestión, y al final estas terminan contratando a una OTEC.
Becas Chile tengo, no estoy seguro, la verdad, si es una fundación o es una OTEC. Eh, pero ambas en este caso cumplen el mismo rol, que son los que desarrollan la capacitación. El que contrata, el que el profesor trabaja para ello, en este caso trabajo para Becas Chile, soy parte en este caso de la organización de trabajo para ellos. La coordinadora también trabaja para ellos tienen un permiso, ellos son los que hacen las gestiones, etc. Ahora, estos cursos tengo entendidos que no son de Sense, el certificado es distinto, pero, pero sí en este caso la diferencia entre que sea una OTEC y una fundación es que las OTEC pueden tener fines de lucro, o sea, al final pueden ganar dinero, y las fundaciones no necesariamente, las fundaciones no pueden ganar dinero, legalmente no pueden hacerlo. Ahora, les voy a contar un pequeño secreto solamente porque somos poquitos y se queda quedar acá, pero las fundaciones en realidad igual lucran. O sea, todos los organismos que dicen que no obtienen utilidades, al final igual lo hacen. Les voy a contar un pequeño ejercicio por cultura general, que creo que es importante que estas cosas se conversen en clases. Por ejemplo, al final de la dictadura militar, Pinochet cuando crea la Ley Orgánica Constitucional de Educación, se hace creo que en el año 89, justo antes de que terminara la dictadura, se, salen varias leyes orgánicas y en esta se decía que las universidades no podían lucrar. Las universidades en Chile, por ley, no pueden lucrar, no se lucra en Chile en las universidades. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué tenemos tanta universidad privada? ¿Por qué se supone que es tan buen negocio si no se puede lucrar con las universidades? Al final ninguna, aunque sea pública, privada o mixta, lo que sea, no pueden tener utilidades. Tienen que gastarse todo lo que ganan, tienen que gastarlo sí o sí. Entonces, ¿cómo lo hacen? Que es básicamente lo mismo que hacen las OTEC y lo mismo que hacen todos los organismos que no pueden tener utilidades para ganar dinero. Eh, lo primero que hago, yo como universidad, por ejemplo, quiero construir un edificio. Quiero hacer un edificio nuevo. Entonces lo que hago es contratar a una empresa que también es mía, yo soy el dueño de la universidad, y tengo una universidad, también tengo una constructora. Entonces me contrato a mí mismo, no tengo que publicar nada porque es algo entre privados, yo decido en qué gasto mi dinero. Entonces me pago a mí mismo o a la empresa de mi esposa o a la empresa de mi hijo y, y me pago un poquito más. Me pago más y con eso la plata queda en familia. Lo que suelen hacer las fundaciones es, por ejemplo, no sé, si yo a una persona le estoy pagando 1 millón de pesos, en vez de 1 millón le voy a pagar 2 millones. Y al final esa persona me va a hacer una devolución. Yo le voy a pagar bien, pero me va a devolver dinero. Son trampas para el sistema, son trampas legales, entre comillas, eh, porque el sistema lo permite, y con eso yo puedo igual lucrar dentro de estos organismos que lo tienen prohibido por ley. No, en este caso, Francisca, no es que no se está invirtiendo el dinero, o sea, se invierte pero en uno mismo. Al final es para yo poder ganar dinero, básicamente. Son ciertas trampas, ciertos vacíos que me permiten hacerlo. Profesor, En los organismos privados, el tiro, Francisca, en los organismos privados, Angélica, no pasa como en los públicos. En los públicos yo tengo que ser completamente transparente. De hecho, tengo que funcionar por mercado, por un mercado público en el cual yo tengo que hacer licitaciones para que alguien se adjudique algo. En este caso no es necesario. Como es una institución privada, yo puedo contratar a quien yo quiera. ¿Sí, Francisca? es como lo que hizo Sebastián Piñera. O sea, Sebastián Piñera tenía varias empresas a su nombre y para postular a presidente claramente tenía que renunciar a todas las empresas que él tenía. Pero yo creo que todos los chilenos debemos saber que él claramente no va a renunciar a todas sus empresas que él tiene. Claramente se la habrá traspasado a familiares o hizo venta ficticia Sí, él las para hacer traspasó. presidente. Él las traspasó a algunas a sus hijos accionistas, a otros a socios.
Claro, y capazmente La que, mayoría la ve, claro, él se desconectó, que es lo que le pide la ley legalmente, pero efectivamente queda dentro de la misma familia, o sea, se hacen los traspasos claro, respectivos, porque yo, cumple con yo la lo que, ley, pero efectivamente tiene incidencia, sigue estando dentro de su mismo núcleo. yo lo que me imagino es que cuando él deja de ser presidente va a volver toda la normalidad, o sea, le devuelven toda su empresa como corresponde, Sí, capazmente. sí, porque, por ejemplo, tengo entendido que uno de los holdings que controla sus dineros pasó a mano del hijo. Entonces, está dentro del el hijo, el dueño ahora. Eso todos lo Es sabemos. como lo mismo. Sí, efectivamente son cosas que pasan. Bueno, a eso ya nos da un tema para largo. Eh, Sename, el Sename no es privado, es un organismo público. No puede tener fines de lucro, los organismos públicos son sin fines de lucro, al menos que sea una empresa pública como Codelco. Sin embargo, lo que hace el Sename es subcontratar empresas que son las que ven a los niños. No los ve el Sename propiamente tal, los ven empresas. Entonces, estas empresas sí tienen fines de lucro. Y ahí es donde se decía, bueno, es correcto o apropiado que sea un negocio también el tema del cuidado de los menores en riesgo. Eso ya es un debate más eh, para otro tipo de instancia y otras clases. Eh, mm, lo que estaba en la época Pinochet para ayudar a las mujeres. SEMA Chile, claro, SEMA Chile estaba a cargo de, en este caso, la primera dama, Lucía Iriart, en ese tiempo, y efectivamente se descubrió que se les vendían terrenos extremadamente baratos a ellos, y después se los vendían a privados que extremadamente caros. Entonces también se está utilizando para hacer negocios ilícitos. Ahora, SEMA Chile no era una institución pública, era una fundación privada. Y en este caso a ellos se les requisó bastante dinero dentro de las políticas nuevas. O sea, cuando se pasó esto a tribunales, a ellos se les quitó dinero. Igual que a la familia Pinochet también se le incautó bastante dinero que tenían en Banco Rix y en otras cuentas que no pudieron justificar, junto con propiedades, etc. Pero bueno, eso ya es tema de otro, es harina de otro costal. Bien, vamos a volver a lo nuestro. Vamos a conversar un poquito sobre un poco más. Creo que esto. Sí, los beneficios, más beneficios que tiene la capacitación y la evaluación de desempeño. Eh, lo primero, porque esto no lo hemos visto, ¿cierto? No sé, quedamos en lo anterior. Lo primero en este caso es la identificación. Uno de los beneficios que tengo yo cuando trato de medir el rendimiento de un trabajador a través de una evaluación de desempeño, tengo que ser consciente que a mí me interesa evaluar algo que sea relevante para la empresa. Y eso le tiene que hacer sentido al trabajador. Por ejemplo, yo hoy día voy a evaluar que todos los hombres hayan venido sin barba. Bueno, ¿tiene eso sentido? Si estamos haciendo una clase online, si... Yo voy a evaluar que todas las alumnas hoy día se tienen que haber bañado para haber asistido a la clase. ¿Les hace sentido? Estamos en videoconferencia, en realidad no tiene mucha lógica. Hay un instructivo de un colegio donde los alumnos tienen que ir con uniforme a las videoclases. Tienen que ponerse uniforme, la corbatita, el vestón, para asistir a la clase. Eh, lo importante es que tiene que ser algo coherente. Si yo voy a evaluar a la persona, en este caso es una evaluación de desempeño, esa evaluación tiene que tener cierta coherencia con respecto a cuáles son las misiones que tiene esa persona dentro de la organización. Isaura, cuéntanos. A ver, deja ver si te puedo sacar el audio. Que antes no me dejó, no sé por qué. Sí, Isaura, te escuchamos.
Se escucha un poco cortado, pero se escucha. El tipo de reuniones que son sin fines de lucro, al igual que las empresas, el recursos humanos y administración trabaja de la misma manera. Es decir, si se hacen capacitaciones, evaluaciones de desempeño o trabajan de distintas formas. Se trabaja exactamente igual. La única Ya. diferencia, acuérdense que todas las personas que están dentro de la empresa, incluso los gerentes, son trabajadores. Todos somos trabajadores y hacemos esta pega a cambio de un salario. Vamos a verlo en la parte de contratos, pero para que se perfeccione la relación laboral, para yo estar trabajando, tengo que percibir una remuneración. Si a mí no me pagan, técnicamente yo no estoy trabajando. Para que sea trabajo, tienen que pagarme. Entonces, todos somos trabajadores para esta empresa ficticia, para esta persona ficticia que es la empresa. Cuando hablamos de fines de lucro, quiere decir que los dueños de la empresa, que no necesariamente trabajan en ella, son las personas que la fundaron, va a quedar un dinero. Y ese dinero ellos lo pueden retirar. Pero lo que es el funcionamiento de la empresa no cambia en nada. La única diferencia es que yo todas mis ganancias, cuando no tengo fines de lucro, todo lo que yo gané durante el año, estoy obligado a gastarlo. En cambio, las empresas que sí tienen fines de lucro, que son la mayoría, que es la gracia un poco de tener una empresa, ganar dinero, la idea es que mis ganancias siempre sea mayor a mis gastos. Entonces, la diferencia entre lo que gané y lo que gasté, la diferencia que nos queda es la utilidad. ¿Ya? Eso es lo que se queda para el dueño de la empresa. Es un poco cómo funciona esto. ¿Se entiende más o menos? Sí. Ya. Entonces, lo que es recurso humano y la organización interna de la empresa es exactamente lo mismo. La única diferencia es que una se está obligada a gastarse toda la plata y la otra, la idea es que no se la gaste toda. Esa es la única diferencia. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de identificación, nos vamos a referir a que tiene que ser algo lógico, algo medible, el rendimiento, y tiene que estar relacionado con algo relevante a evaluar. Entonces, cuando yo evalúo el desempeño es la cantidad de productos que has vendido, por ejemplo, puedo evaluar tu atención al público, puedo evaluar cómo te relacionas con los demás, etc. Pero tiene que ser algo coherente para el desarrollo de la empresa. La medición. La medición no puede ser enfocada a cada trabajador. No puedo medir a uno con una regla diferente que a los demás. La medición es el juicio que tiene en este caso la empresa para yo medir a los empleados, a los trabajadores. La idea es que esto sea estandarizado y que el trabajador siempre sea cómo lo van a medir. Yo tengo que saber cómo lo van a hacer. Tengo que saber qué aspectos van a evaluar. ¿Ya? Y se evalúa a uno de una determinada manera, tengo que evaluar de la misma forma a todos los demás. En el rubro de las ventas está muy de moda utilizar al cliente incógnito. Pero para eso yo tengo que informarle previamente al trabajador que dentro de las formas de evaluación, para lo cual va a haber si lo hace bien, va a obtener un cierto beneficio, en este caso puede ser un bono o lo que ustedes estimen conveniente, va a ser a través de la evaluación de un cliente incógnito, por ejemplo. Y ese cliente incógnito va a venir 2 veces al mes. Y no va a ser a un solo trabajador, sino que eso va a ser para todos al menos una vez al año, para poder entregarles este bono. Eso es súper importante, porque si tengo distintas evaluaciones que no están estandarizadas, que no son para todos igual, no son propias de la organización, y genero esas diferencias, me arruina un poco el clima organizacional. Genera estas disputas entre trabajadores, el favoritismo, etc. Entonces tengo que tratar de evitarlo siempre. La gestión, ¿ya? Cuando yo tengo a una persona, ¿ya? Que está encargada de esta calificación, que generalmente va a ser siempre mi superior jerárquico, porque es la persona que pasa la mayor cantidad de tiempo conmigo,
y por lo tanto se supone que es la persona más idónea para mí estar evaluándome. Entonces, esas gestiones, yo con esa evaluación, tengo que hacerla tanto en la retroalimentación para el trabajador, ya para mí como trabajador, como también una retroalimentación hacia la empresa propiamente tal. Bueno, esta evaluación que hicimos, ¿cumplió el objetivo o no cumplió el objetivo? Este sistema de valoración, ¿sirve o no nos sirve? Entonces, imagínense ustedes que yo quiero evaluar a los trabajadores. Y para evaluar a los trabajadores, le pregunto a sus compañeros cómo es el otro trabajador. ¿Cómo es para las ventas? Y resulta que todos dicen, ¡oh, no, si vende un montón! No, si es seco. No, siempre está concentrado. Jamás lo he visto conversar con otra persona. Siempre se dedica solamente a vender. Pero después yo miro las cámaras y veo el sistema de ventas y me doy cuenta que Juanito Pérez no ha vendido nada en todo el mes y que se dedica solamente a conversar. Pero los compañeros no lo quisieron instalar al agua porque como todos están comentando entre ellos y saben que eso implica un bono, todos dijeron que hacían bien la pega. Por lo tanto, yo como persona encargada, ¿de qué me estoy dando cuenta? Como bien se dio cuenta Marisol y María Elena, que eso no nos sirve. Por lo tanto, mi trabajo es hacer la retroalimentación, no solamente al trabajador, sino que también hacia los superiores jerárquicos para, en este caso, cambiar el sistema que estamos aplicando actualmente, por uno que sea más eficiente. El objetivo. Cuando yo evalúo el desempeño de un trabajador, tengo ciertos objetivos. El primero es que yo quiero saber si el empleado está o no está cumpliendo con lo que le fue encomendado. Yo quiero saber si está o no está haciendo la pega, si está cumpliendo con sus responsabilidades. También nos dice que yo a través de esto, de esta evaluación de desempeño, quiero obtener una descripción exacta y confiable de cómo se está haciendo el trabajo. Por ejemplo, yo le hablé un poco de las auditorías. Las auditorías lo que hacen es precisamente ver cómo funcionan los trabajos, si están o no están cumpliendo con lo que les corresponde por procedimiento, protocolo, contrato, etc. Entonces yo con la evaluación de desempeño quiero hacer exactamente lo mismo, pero en vez de contratar a alguien, yo estoy constantemente evaluándome. Súper importante porque nosotros nos evaluamos poco. Solemos implementar políticas y lo dejamos ahí. Y después yo te quiero saber si esa política funciona o no funciona. Por ejemplo, política de Estado, programa Elige Vivir Sano, una política pública que costó bastante dinero. Se implementa en todos los colegios. Pongo a todos un kiosco que vende solamente productos sanos. Vende manzana, ya no venden papas fritas, no venden nada. ¿Qué es lo que pasó? Las personas a cargo de estos kioscos terminaron cerrándolos porque era poco lucrativo, porque en realidad los niños, en vez de comer más sano, traían colación desde la casa o simplemente van a comprar papas fritas al negocio de afuera. Porque los niños no querían comer sano. O en este caso no se desempeñó o no se implementó bien la política. Entonces después yo tengo que hacer una evaluación y decir, ¿funciona o no funciona lo que estoy implementando? ¿Se está o no se está haciendo la pega? Y ahí tomar decisiones. Con la evaluación de desempeño yo tengo el mismo objetivo. Quiero saber si el trabajador cumple o no cumple, en este caso, con sus responsabilidades. Isaura nos dice que no hubo un proceso de educación. Efectivamente, las políticas públicas son más que solamente invertir dinero, sino que, al igual que en las empresas, al igual que en las organizaciones, yo tengo que adecuar a las personas, en este caso, a cómo yo quiero que se comporten. Cuando traigo a alguien nuevo a mi empresa, la tengo que reeducar para que se desenvuelva dentro de la organización. Lo otro que quiero saber con este sistema de evaluación de desempeño es que si la persona al momento de realizar esta evaluación
está o no está cumpliendo con los requisitos propios de su cargo. En este caso, si yo le hago una evaluación a un vendedor, no es la misma evaluación que le voy a hacer al jefe de ventas. Las evaluaciones que tienen los gerentes de las empresas son distintas a las evaluaciones que tienen los administrativos y también son distintas a las evaluaciones que tienen los operarios, viendo como un escalafón dentro de una organización. Entonces yo la evaluación de desempeño tengo que saber adecuarla al cargo jerárquico al cual voy a estar evaluando. Marisol dice que es un caos hacer evaluaciones de desempeño. Sí, bueno, a mí me ha tocado hacer bastante evaluaciones de desempeño. A mí en lo personal me gusta bastante, lo encuentro muy, muy entretenido. Pero sí, hay que saber hacerlas, hay que saber orientarlas bien y tiene su nivel de complejidad. Jimena, la escuchamos. Hola, profesor. Bueno, quiero hablar en cierta forma sobre mi experiencia cuando trabajé en la empresa en el OTIC. Nosotros teníamos que hacer una evaluación a nuestros compañeros. ¿Ya? Y siempre habría, digamos, discutíamos sobre ese tema, porque la gran mayoría de nosotros no queríamos evaluarnos entre nosotros. Porque una compañera decía, ¿cómo yo voy a evaluar la manera de trabajar de mi otra compañera? Claro. Yo en el área que trabajé fue en el área de los TIC, del área de operaciones. Diría que tiene que ver con toda la capacitación, pero costo empresa. Ya. Yo trabajaba en el área de pagos y mis compañeros trabajaban en el área de gestión, que era tomar las facturas, revisar, digamos, que estuviera bien emitida, que viniera un certificado y todo ese asunto. Claro. Entonces nosotros siempre hemos hablado con jefatura por ese mismo tema, porque no era justo, digamos, en cierta forma, de que nosotros tuviéramos que evaluar entre nosotros, porque no podíamos evaluar, decía, la manera en que trabaja mi compañera con lo mío, porque son de empresas distintas que tenían que ver, tampoco ellos me podían evaluar a mí porque no sabían la manera de trabajar en lo que yo hacía mi pega, y Claro. también pasaba viceversa. Hasta que al final, el año pasado, decidieron que todo lo que trabajamos en el área de pagos fuéramos evaluados entre nosotras, y las que eran de otra área de gestión se evaluaran entre ellas. Pero sí, siempre ha habido problemas en el asunto de la evaluación de desempeño. Y sí, también habían reclamos también, porque a veces las jefaturas encontramos que no medían bien las capacidades de cada uno. Porque aquí se medía de la responsabilidad, si uno llegaba tarde, cómo cumplía las funciones. Y al final siempre había problemas porque siempre había problemas en este asunto de la evaluación porque no eran justas, digamos. Así que en cierta forma, no sé cómo será ahora, pero sí, años atrás sí teníamos siempre problemas por este asunto de la evaluación de desempeño. Porque a veces que no nos medían bien y nos encontrábamos que nos evaluaban, a mí de repente no me evaluaban bien, siendo que yo encontraba que yo era responsable y que hacía bien mi pega. Pero por cosas pequeñas me bajaban el porcentaje y Claro. hasta ahí En quedaba. esto de la evaluación encuentro muy bueno, muchas gracias por la intervención, Jimena. Es un muy buen ejemplo de cómo no hacer las cosas. Efectivamente, es complejo cuando la evaluación es entre pares, porque eso me genera una disonancia en el grupo trabajo. Acuérdense que nosotros queremos formar equipos de trabajo de manera cohesionada para el buen desempeño de la organización. Cuando me evalúan mis propios pares, y efectivamente alguien me evalúa mal, y no tengo una forma estandarizada de evaluación, que como nos comentas ahora es poco objetivo, lo único que voy a generar es precisamente un descontento en los trabajadores. La evaluación de desempeño generalmente la hace el superior jerárquico inmediato, porque es la persona a la cual yo estoy a cargo, y siempre se hace con una pauta conocida por el trabajador. Yo sé qué aspecto está evaluando. Y esa una vez que se hace la evaluación, tiene que existir una retroalimentación. Yo tengo que decir, en esto estás fallando y en esto estás bien. Bueno, ¿qué opinas tú? Bueno, por este motivo, yo te evalué de esta forma. Entonces, eso es un trabajo para las jefaturas. Es un trabajo arduo que se tiene que realizar. Marisol nos dice
que ella también realizó evaluaciones que los colaboradores no aceptaban cuando no les indicaba que estaba realizando mal el trabajo como lo esperado por la empresa. Acuérdense que el líder en este caso, que vamos a suponer que el jefe tiene que ser un líder, tiene que ser aceptado por el trabajador. Y eso también conlleva que cuando, en este caso, el jefe nos hace una crítica constructiva, nos avisa que en esto fallamos, pero podemos mejorar, y que por eso a lo mejor no salimos bien evaluados, porque llegamos tarde, y mira, por esto llegaste tarde, este día llegaste 10 minutos, este llegaste 15, y muestro la evidencia, es irrefutable por parte del otro. Pero cuando lo hace alguien de mi mismo nivel jerárquico, efectivamente voy a decir, bueno, pero ¿por qué tú me estás evaluando a mí? ¿Qué potestad tienes tú para realizar eso? Y eso ya, por eso generalmente esto se atribuye solamente a las jefaturas y no a los compañeros. Lo que yo puedo hacer es una autoevaluación, que eso ya es un poco más sensato. Ahora, la autoevaluación no necesariamente tiene que conllevar un bono, ojo con eso, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero sí nos hace ser un poco más realistas y críticos con cómo estamos desarrollando nuestro trabajo. El año pasado nosotros nos cambió la manera de evaluar. Nos pedían que nos autoevaluáramos, digamos, y Ya, evaluar, digamos, las personas con las que trabajamos conjuntamente. de manera más El año directa. pasado hubo muchos despidos y despidieron una jefatura y llegó una nueva. Y ella no nos conocía. Y ahí cambió un Recién poco el estábamos sistema. trabajando con ella 2 meses y pasó ese problema. Hubieron muchos problemas con muchas compañeras porque esta jefatura nos evaluaba sin habernos trabajado bien con ella. Si ni siquiera llevábamos como 2 meses nomás trabajando y ella nos evaluó. Y bueno, yo gracias a Dios yo tenía mi jefatura directa que ella me evaluó, digamos, porque yo trabajaba con ella. Pero esta persona evaluó a las demás mis compañeras y llevaba menos de 3 meses con ella y no fueron bien evaluadas. Claro, Aparte, esta en jefa este ni siquiera caso, tenía idea el proceso, digamos, y tampoco sabía la forma de trabajar de cada una. en ese caso, Entonces, cuando ahí ustedes les toque, tienen que plantear evaluaciones 100% objetivas. Por ejemplo, evaluar cantidad de producción por minuto, evaluar atención de cliente, evaluar puntualidad, tratar de evaluar algo que sea completamente objetivo cuando ustedes no conocen al personal. Vamos a ir con Angélica porque nos quedan un par de segundos antes que esto se corte para que nos des tu comentario y después continuamos después del receso. Angélica, te escuchamos. Profe, yo trabajé en un supermercado ¿Ya? donde cada jefe de departamento nos evaluaba a fin de año y eso hacía que al otro año, en el mes de enero,